Capítulo 4D. El espejismo del yo, cómo la interdependencia fortalece al individuo. Introducción. A menudo pensamos que nuestros logros son reflejo exclusivo de nuestro esfuerzo personal. Esta visión arraigada en el individualismo moderno puede dejarnos con una sensación de aislamiento, como si el éxito dependiera únicamente de ir por la vida como lobos solitarios. Sin embargo, esta es apenas una parte de la historia. Más allá del esfuerzo individual existe un entramado más profundo de conexiones, sinergias y relaciones que dan forma a nuestra vida, muchas veces sin que nos demos cuenta. En este capítulo exploraremos qué ocurre cuando reconocemos esta interdependencia. No necesitamos aprenderla ni entenderla, porque en el fondo la interconexión ya existe. La interacción no hace falta explicarla, simplemente es. Si aprendemos a observar, podemos liberarnos de las limitaciones del ego individual para no solo prosperar personalmente, sino también conectar con algo más grande, más completo. Desarrollo entrelazado del yo al nosotros. 1. Reconociendo la interdependencia. El éxito nunca es exclusivamente personal. Detente por un momento y piensa en uno de los momentos más significativos de tu vida, un logro, un éxito que atesores profundamente. Ahora profundiza en sus raíces. ¿Qué ocurrió alrededor para que fuera posible? Tal vez alguien te inspiró con un consejo justo a tiempo. Quizá usaste herramientas, recursos o ideas desarrolladas por alguien más. ¿O acaso fue gracias a un equipo de personas que creyeron en ti? Incluso las condiciones sociales y culturales fueron clave. Este ejercicio de retroceder y mapear las influencias que te han llevado hasta donde estás nos recuerda una verdad fundamental: el éxito no crece en el vacío. Un ejemplo sencillo. Imaginemos que a una persona construyendo una casa. Ciertamente su trabajo y habilidades son fundamentales, pero ¿qué pasa con el arquitecto que diseñó la estructura? ¿O con quienes fabricaron las herramientas que utiliza? Este ejemplo nos muestra que aunque todo comienza con la voluntad del individuo, los logros siempre están sostenidos por una red invisible de apoyos. 2. La conexión como fortaleza. Abrazar las sinergias, no temerlas. Para alguien que valora su autonomía, la idea de depender de otros puede sonar como una amenaza. Sin embargo, trabajar en conjunto no disminuye tus capacidades, las multiplica. En cada encuentro, en cada intercambio, las energías se suman y los talentos se amplifican. Piensa en los equipos creativos detrás de las obras más icónicas de la humanidad, desde el equipo de científicos que llevó al hombre a la luna hasta los músicos que componen sinfonías inolvidables. Si estos esfuerzos hubieran dependido de una sola persona, probablemente nunca habría llegado a concretarse. La clave está en entender que colaborar no es restar, es sumar. Invita a tu mente a imaginar lo que podrías lograr si multiplicaras tus capacidades al conectarte con los demás. Que más allá del lobo solitario, la fuerza de la manada es lo que permite sobrevivir y prosperar de forma más sostenible. 3. La empatía radical. Viendo el mundo con otros ojos, para comprender profundamente la conexión entre el yo y lo otro, es fundamental desarrollar algo que llamamos empatía radical.
Es la habilidad de salir de nuestra propia perspectiva, de nuestras historias personales para ver el mundo como lo ven los demás. Imagina lo siguiente: estás enseñando a alguien menos experimentado en un tema que dominas. En ese proceso comienzas a sentir lo mucho que también aprendiste de otros, mentores, colegas o incluso amigos que estuvieron allá cuando eras principiante. Este intercambio te une, te convierte en parte de la cadena de conexión que sostiene el crecimiento mutuo. En este sentido, enseñar o ayudar a otros no es solo un acto de generosidad, sino una forma práctica de experimentar que el otro no es tan ajeno como parece. Su experiencia es parte de tu experiencia. Cuatro, experiencias que desarman la ilusión del yo separado. A veces un ejercicio intelectual no basta, necesitamos experiencias prácticas que rompan la barrera de nuestro ego que nuestro ego construye entre el yo y el otro. Aquí es donde entra el poder de las experiencias trascendentales. Por ejemplo, en un retiro de meditación puede que la práctica consista en algo tan sencillo como respirar al unísono con un grupo de personas. Al hacerlo, comienzas a notar que no hay un yo respirando aislado. Hay un intercambio, tu oxígeno alimenta el de otros y todo está interconectado. Este tipo de prácticas evoca al principio básico de la vida misma. No se trata de un yo separado, sino de un constante flujo compartido. En un plano más práctico, ayudarte a ti mismo en tareas colaborativas como voluntariados o proyectos comunitarios puede tener un efecto similar. Te lleva a vivir la conexión más allá de analizarla. 5. ¿Qué te aporta abrazar la interdependencia? Podrías pensar que ¿qué gano mientras más allá de mí mismo? La realidad es que los beneficios son claros y palpables. Embrionar esta visión trae consigo un mayor aprendizaje porque trabajando juntos te expones a nuevas ideas y perspectivas. Una resiliencia emocional porque compartir las cargas del trabajo y de la vida hará que sientas menos peso sobre tus hombros. Éxitos colectivos duraderos porque grandes logros nacen de esfuerzos conjuntos. A nivel personal te das cuenta de algo esencial: el yo no pierde al abrazar al nosotros, se expande. Como las raíces de los árboles que comparten nutrientes, el yo se transforma en parte de algo más grande. 6. Reflexiona sobre tu legado personal. ¿Qué impacto dejas? ¿Cuál es la huella que estás dejando en el mundo? Muchas veces imaginamos que los logros son cosas que poseemos exclusivamente, pero la verdad es que el impacto más profundo que tenemos en esta vida que tocamos en cómo influimos en aquellos con quienes interactuamos. Pregúntate lo siguiente: ¿cómo las personas a tu alrededor se benefician de lo que haces? ¿Qué cambios significativos podrías inspirar en el mundo? Al reflexionar en estos términos nos damos cuenta de que la verdadera trascendencia no proviene del aislamiento, sino del vínculo. Cuando dejamos de pensar solo en yo y empezamos a pensar en nosotros, es cuando creamos un impacto duradero. 7. Cambiar el discurso nosotros complementa al yo. Finalmente, es importante equilibrar el discurso para integrar el yo en el nosotros, sin necesidad de chocar con quienes aman su autonomía. Este balance puede construirse con frases como: tu fuerza individual es impresionante, y cuando se combina con las habilidades y perspectivas de otros logras cosas extraordinarias. El lenguaje es una herramienta poderosa para abrir nuevas puertas en la percepción.
No se trata de pedir que el yo desaparezca, sino de invitar a las personas a ver cómo el nosotros puede expandir sus capacidades. Ya en un cierre reflexivo, el gran aprendizaje no es que el yo es falso o irrelevante, sino que es una expresión inseparable de lo otro. Somos como gotas de agua que en lugar de competir entre sí encuentran su mejor sentido al formar parte del vasto océano. Una biografía recomendada sería Robin Wall Kimmerer, Brandon Stewart, Hierba Dulce, Trenzando Hierba Dulce. Este libro combina la ciencia moderna con la sabiduría ancestral indígena, para recordarnos que los seres humanos no solo estamos conectados entre nosotros, sino también con la naturaleza. Kimmerer explora cómo las prácticas culturales y espirituales pueden enseñarnos a vivir en reciprocidad con el mundo natural, abrazando la responsabilidad compartida que tenemos con el futuro. Thich Nhat Hanh, el arte de vivir. El maestro zen vietnamita nos guía hacia una vida más consciente, basada en principios como la interconexión y la impermanencia, a través de la práctica del mindfulness, atención plena. Thich Nhat Hanh nos invita a profundizar en nuestra relación con los demás y con el mundo, mostrando que cada uno tiene un impacto conectivo. Dalai Lama, el arte de la compasión. En este libro el Dalai Lama reflexiona sobre cómo la compasión no solo es un valor espiritual, sino una herramienta práctica para crear un mundo más armonioso. Proporciona enseñanzas sobre cómo desarrollar la empatía hacia los demás y cómo esta cualidad puede transformar nuestras relaciones y comunidades. Eckhart Tolle, el poder de la hora. Tolle nos invita a anclarnos en el momento presente para encontrar paz interior y conexión. Nos recuerda que el ego y la constante identificación con el pasado y el futuro nos separan de la sencilla pero profunda verdad de que todo está interconectado en el presente. Vivir el ahora nos permite vernos como parte del todo. Yuval Noah Harari, Sapiens, de animales a dioses. Harari explora la historia de la humanidad y cómo las conexiones sociales y la cooperación permitieron nuestra evolución y el éxito como especie. Desde los grupos tribales hasta las sociedades globalizadas de hoy, el autor muestra cómo nuestras relaciones han moldeado nuestra identidad, cultura y capacidad de supervivencia colectiva. Ahora toca la hora del cuento. El cuento se llama El despertar de Adrián. Adrián era reconocido por su éxito. En la oficina los pasillos resonaban con su nombre, pronunciando siempre con respeto, temor o ambas cosas. Su vida estaba meticulosamente diseñada para destacar. Trajes de marca, auto del año, comidas en restaurantes exclusivos donde siempre dejaba claro que él era el centro de la conversación. Él mismo se creía el autor único del ascenso, el arquitecto infalible de su mundo. Todo lo que tengo es porque lo conseguí con el esfuerzo propio, solía decir mientras negociaba en su tono detrás de su escritorio, aquel imponente mueble de madera oscura que parece reflejar su carácter. Para Adrián, admitir que alguien lo había ayudado siquiera mínimamente era un signo de debilidad. Su lema era claro: todo depende de mí, los demás solo son obstáculos o herramientas.
Sin embargo, ese día la realidad comenzó a desmoronarse. Al terminar una reunión vespertina en la que, como siempre, impuso sus ideas sobre las de su equipo, Adrián recibió un correo inesperado. Un error administrativo masivo había hecho que uno de los contratos más importantes de la empresa se perdiera, y ese descuido que quedaba bajo su responsabilidad. La noticia lo golpeó de lleno. Durante años había delegado los procedimientos y las tareas operativas en grises que lo rodeaban, como llamaba despectivamente a sus subordinados. ¿Cómo era posible que algo tan catastrófico hubiera escapado de su control? De inmediato buscó respuestas, reunió al equipo en una sala de juntas y sin ni siquiera escuchar comenzó a lanzar acusaciones. ¿Quién lo hizo? ¿Quién arruinó todo esto? Se supone que ustedes están aquí para evitar esto. ¿Acaso tengo que hacer todo yo mismo? Las miradas vacilaban entre los miembros del equipo, rostros exhaustos y resignados. Ya estaban acostumbrados a los arrebatos de Adrián, pero entonces uno de sus colaboradores más antiguos, un hombre de cabello encanecido llamado Don Julio, de pie junto a la puerta, lo interrumpió con voz calmada pero firme. Adrián, el problema no es el error, el problema es que crees que estás solo. La sala quedó en silencio, nadie había osado contradecir a Adrián de esa manera. ¿Qué estás diciendo, Julio?, respondió enfurecido, tratando de retomar el control. ¿Acaso estás justificando esta incompetencia? Don Julio no se inmutó. Tienes razón en algo, te gusta creer que todo depende de ti, pero esa es una ilusión, Adrián. Es como si fueras un marinero insistiendo en navegar un barco que necesita de toda su tripulación. ¿Crees que dirigir la nave significa que eres la única razón por la que sigue a flote? Déjame decirte algo, si este barco no naufraga es gracias a este equipo de personas a las que nunca les das crédito. Adrián sintió un retortijón en el estómago. Nunca antes nadie le había hablado así. Apoyó las manos sobre la mesa, dispuesto a contraargumentar, pero algo en los ojos de don Julio, una mezcla de serenidad y certeza, lo detuvo. Tragó saliva y sin responder se marchó de la sala. Esa noche Adrián volvió a su imponente apartamento, pero por primera vez no sintió orgullo al entrar. Los muebles perfectamente colocados, con sus premios y diplomas cuidadosamente exhibidos, parecían vacíos. La frase de don Julio resonaba como un eco en su cabeza. El problema es que crees que estás solo, y si tienes razón, y si todo lo que había construido no provenía únicamente de su ingenio y esfuerzo. Hurgando en un cajón encontró una vieja libreta que había olvidado. Era un cuaderno que solía llevar en sus primeros años en la empresa cuando tomaba notas, humildemente durante las reuniones. Pasó las hojas y encontró un dibujo que un amigo y colega, Martín, había hecho en una pausa durante un almuerzo. Caricaturas de todo el equipo, incluido él. En la esquina del papel se leía: juntos somos invencibles, Adrián, nunca lo olvides. Martín había sido su compañero más cercano durante los primeros años de su carrera, pero hacía tiempo que había perdido contacto. Adrián no había hecho ningún esfuerzo por mantener la relación. Cuando logró ascender, simplemente se alejó. Adrián cerró la libreta, casi sin pensarlo tomó su celular, buscó el nombre de Martín entre sus contactos y envió un mensaje. Hola Martín, quería agradecerte por ser un gran compañero en aquellos días. Nunca lo dije, pero tu ayuda marcó una diferencia enorme para mí. Para su sorpresa, Martín respondió casi al instante: me alegra saber de ti, Adrián. ¿Todo bien? ¿En qué puedo ayudarte? Leer esa frase hizo que algo se quebrara dentro de Adrián. Sintió una mezcla de alivio y de vergüenza. No estaba solo, nunca lo había estado.
A la mañana siguiente entró a la oficina con una actitud diferente. Convocó a su equipo de inmediato, pero esta vez no hubo acusaciones ni órdenes bruscas, aunque torpemente comenzó su discurso. He estado pensando en algo, dijo, evitándoles la mirada al principio. Somos un equipo y me doy cuenta de que aunque yo me he comportado como si todo dependiera de mí, la verdad es que sin ustedes nada se mantiene. Quiero disculparme. El rostro de don Julio apenas cambió. Tal vez ya esperaba ese momento, pero algo así era claro. Adrián no era el mismo hombre de ayer. Conclusión. Esa caída no fue el fin de Adrián, sino el principio de algo más grande. La comprensión de que su yo exitoso era solo una ilusión. A partir de entonces su verdadero yo, el que valoraba la interdependencia, comenzó a florecer. Comenzó a tomar decisiones desde el entendimiento de que la colaboración y las relaciones eran tan importantes como sus habilidades individuales. La lección es clara: un líder no es quien camina solo en la cima de la montaña, sino quien llega allí con otros y sabe que ese ascenso fue un esfuerzo compartido. Antes de adentrarnos en los conceptos, quiero que escuches esta obra poética que abre el corazón y nos invita a reflexionar desde el alma. Es la hora de la poesía de Pilar. Poesía de Pilar Jiménez López. Entre paso y paso se hace camino, camino largo, con la esperanza en el corazón. Cada camino, un pensamiento, una ilusión, un paso más para librar la ida, un paso más para recobrar la esperanza, un paso más para vivir con su recuerdo, con su sabor, con su sonrisa. Esta poesía nos invita a imaginar la vida como un camino. Cada paso, cada pensamiento que albergamos son pequeñas piezas que conforman este trayecto único que todos reconocemos, pero aquí es donde invito a pensar, a cuestionarnos algo más profundo. ¿De dónde viene esa esperanza que nos sostiene? ¿De dónde surge la que nos permite dar un paso más? Si lo reflexionamos detenidamente, nos daremos cuenta de que ese progreso no nace exclusivamente de nosotros mismos. Existe una red, un entramado de relaciones, recuerdos e interacciones que nos nutren y nos guían. En cada poema, cada paso está conectado con algo mayor. Una idea, una ilusión, un recuerdo, una sonrisa. Esto nos recuerda que nuestro caminar no es aislado, sino que pertenece a un tejido más amplio que da forma tanto a nuestras metas como a las emociones que las impulsan. Aquí es donde se enlaza directamente con el tema central de este episodio, el reconocimiento de la interdependencia. El espejismo del yo separado. En la sociedad moderna tendemos a creer que como mencionamos en capítulos anteriores, que nuestros logros son productos exclusivos de nuestro esfuerzo personal, como si fuéramos héroes solitarios, atravesando la vida, pero olvidamos que todo paso dado tiene raíces profundas en lo que hemos compartido, aprendido y recibido de otros. Es lo mismo que sugiero en la poesía. El camino es largo, sí, pero lo caminamos con las huellas que nos han dejado antes, con los recuerdos y con las sonrisas que nos han fortalecido, y con una esperanza que muchas veces se alimenta de la conexión con otros. Demos un ejemplo práctico similar al que mencionamos. Antes de este capítulo, imagina estar construyendo una casa. Por mucho que tengas toda la voluntad para levantarla tú solo, necesitarás herramientas, materiales y conocimientos que alguien más desarrolló
que compartió contigo. ¿Y qué decir del apoyo emocional y mental de quienes te sostienen en los momentos en que te faltan fuerzas? Así como en la poesía, un paso más para seguir avanzando puede significar el reflejo, recuerdo de una sonrisa, el eco de unas palabras de aliento. El camino como un acto colectivo. La fortaleza, lejos de estar en un aislamiento heroico, se encuentra en la sinergia de los demás. Cuando escuchábamos versos como un paso más para recobrar la esperanza. No solo hablo de un esfuerzo individual, sino de algo que está sosteniendo ideas, sueños y conexiones tejidas a lo largo del tiempo. Esa esperanza que recobramos después de un paso difícil no es algo que surja de la nada, sino algo que muy probablemente se haya alimentado de la sonrisa de alguien, de un consejo recibido en el pasado, de un momento compartido. En ese sentido, resulta clave entender que permitirnos colaborar, compartir y recibir el apoyo de otros no es una muestra de debilidad, sino de sabiduría. Es reconocer que, como individuos, somos fuertes, sí, pero que al conectarnos con el nosotros, esa fortaleza se multiplica. Quiero que hagamos juntos una reflexión. Piensa algún momento significativo de tu vida, algo que represente un logro, un avance elocuente, como un paso más. Ahora detente un segundo y profundiza en todas las personas, eventos y conexiones que hicieron posible ese momento, así como en mi poema. Recoge los fragmentos de un recorrido emocional. Encontrarás que tu éxito, al igual que tu vida, está entrelazado en un tapiz de apoyos y contribuciones. El camino hacia la empatía radical, conectarnos desde lo humano. El poema también nos dirige hacia un acto profundamente humano, reconocer nuestras emociones como parte del todo. Nos invita a conectar con aquello que fuimos, con lo que nos hace sonreír y con los recuerdos que le dan sabor a nuestra existencia. Pero esto se limita al mundo interno. Es un paso hacia algo que en este podcast hemos llamado empatía radical, la capacidad de salir de nuestro propio ego para reconocer y sentir lo que otros experimentan e experimentaron. Me permito imaginar que los recuerdos, las ilusiones y las sonrisas que os menciono no solo pertenecen a nuestro mundo personal, sino también al impacto de quienes nos rodean. En sus versos podemos observar que lo que nos fortalece es tanto individual como colectivo, algo que también exploramos a lo largo de este episodio. El crecimiento surge al recordar que no caminamos solos. Hacia una conclusión, mi poesía y contenido de este capítulo son como dos vertientes de un río que recorren hacia la misma dirección. Recordamos que aunque el camino pueda sentirse individual, está profundamente tejido con las conexiones de nosotros. La vida no es una serie de pasos aislados, es un continuo de interacciones, aprendizajes y vínculos que nos dan forma. Así que como cierre quiero preguntarte, ¿de qué manera tú reconoces las conexiones que te sostienen mientras avanzas? ¿Qué recuerdos, qué relaciones y qué sonrisas te dan fuerzas para dar un paso más? Quiero dejarte una invitación durante esta semana. Reflexiona sobre uno de esos pasos significativos en tu vida. Reconoce, como propongo, que en este paso hay mucho más de tu propio esfuerzo. Hay un recuerdo compartido, una voz de aliento o incluso una ilusión colectiva, y desde ahí concédete ser parte de esa red de interretenernos. La independencia nos muestra que las conexiones hacen que todo prospere.
Recuerda siempre que entre paso y paso no solo haces tú el camino, sino que te conecta con los demás y ahí está el compartir, reside tu fortaleza. Antes de cerrar este capítulo, quiero invitarte a una pequeña reflexión. ¿De qué manera puedes empezar a percibir, no necesariamente entender, esa red de interconexión que te acompaña todos los días? Tal vez en tus relaciones personales, en los logros que celebras o incluso en los obstáculos que enfrentas. Tu desafío a realizar esta semana un acto concreto de conexión, quizás colaborar con alguien, escuchar activamente a una persona cercana o simplemente observar cómo incluso los gestos más simples, como compartir una sonrisa, se convierten en un puente hacia los demás. Recuerda que no necesitas aprender la conexión, ella ya está ahí, solo hace falta vivirla. Como dijo Val Kilmer, somos más ricos cuando compartimos y más pobres cuando retenemos. La interdependencia nos muestra que las conexiones hacen que todo prospere. Este capítulo nos lleva de regreso al río de la conexión. Pronto exploraremos la unidad en su máxima expresión, con la naturaleza del amor y la unidad. Nos vemos allí. Nos oímos.